fórmulas para las tasas de interés nominal y efectivas. En el capítulo 1 aprendimos que la diferencia fundamental entre el interés simple y el interés compuesto consiste en que el interés compuesto incluye el interés sobre el interés ganado en el periodo anterior, mientras que el interés simple no lo incluye. Aquí analizaremos las tasas de interés nominal y efectiva que implican la misma relación básica. La diferencia consiste en que los conceptos de nominal y de efectivo se deben aplicar cuando se calcule el interés compuesto más de una vez al año. Por ejemplo, si una tasa de interés es de 1% mensual, debe tomarse en cuenta los términos de nominal y de efectivo para las tasas de interés. La tasa de interés nominal es conocida por R y es una tasa de interés que no considera la capitalización de intereses. Su fórmula es R es igual a la tasa de interés por periodo por el número de periodos. Una tasa nominal R puede fijarse para cualquier periodo, bien sea un año, 6 meses, un trimestre, un mes, una semana, un día o entre otros. Esta ecuación se aplica para calcular el valor equivalente de R para cualquier periodo, menor o mayor. Por ejemplo, la tasa nominal de R igual a 1,5% mensual es la misma para cada una de las siguientes tasas que podemos ver en la diapositiva. Si la observamos, nos damos cuenta que ninguna de esas tasas nominales mencionan la frecuencia de la composición y todas tienen la forma de R en porcentaje por periodo de tiempo, T. Tasas de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación del interés durante el periodo de la tasa nominal correspondiente. Por lo general se expresa como tasa anual efectiva I sub A, pero se puede utilizar cualquier periodo como base. La frecuencia de capitalización de la tasa efectiva se incluye en el enunciado de la tasa nominal. Si la frecuencia de capitalización no se menciona explícitamente, se considera que es la misma que el periodo de R, en cuyo caso las tasas nominal y efectiva poseen el mismo valor. Los siguientes enunciados corresponden a tasas nominales. Sin embargo, los valores de las tasas de interés efectivas no serán los mismos durante todos los periodos, como consecuencia de las diferentes frecuencias de capitalización. Estas tasas hacen mención de la frecuencia de capitalización. Todas tienen la forma de R en porcentaje por periodo de tiempo T y el término compuesto mensualmente, trimestralmente o alguna otra unidad de tiempo. La fórmula para calcular el valor de la tasa de interés efectiva para cualquier enunciado de tasa nominal o efectiva se estudiará en la siguiente sección. Para tomar en cuenta debidamente el valor del dinero en el tiempo, todas las fórmulas de interés, factores, valores tabulados y relaciones de hoja de cálculo deben incluir la tasa de interés efectiva. Las siglas de TPA y RPA se utilizan en muchas situaciones financieras individuales, en lugar de las tasas de interés nominal y efectiva. La tasa porcentual anual, conocida por TPA, es la misma que la tasa de interés nominal, y el rendimiento porcentual anual, conocida por RPA, se utiliza en lugar de la tasa de interés efectiva. Las definiciones e interpretaciones de este capítulo son las mismas para estos términos. Sobre la base de estas descripciones, siempre hay dos unidades de tiempo asociadas con un enunciado relativo a una tasa de interés. Periodo de tiempo. Es el periodo en el que se expresa el interés. Esta es la T del enunciado, de porcentaje de R por periodo de tiempo T. Por ejemplo, 1% mensual.
Periodo de capitalización o composición, conocido por PC. Es la unidad de tiempo más corta durante la que se paga o gana el interés, el cual se identifica por el término de capitalización o composición en el enunciado de la tasa. Por ejemplo, 8% anual compuesto mensualmente. Si no se especifica, entonces se supone que es un año. Frecuencia de composición. Este es el número de veces que la capitalización M ocurre dentro del periodo de tiempo T. Si los periodos de capitalización PC y de tiempo T son los mismos, la frecuencia de capitalización es 1. Por ejemplo, 1% mensual compuesto mensualmente. A continuación tenemos los siguientes ejemplos. Considere la tasa de 8% anual, capitalizable mensualmente. Tiene un periodo de tiempo T de un año, un periodo de capitalización de un mes y una frecuencia M de 12 veces por año. Por ejemplo, una tasa de 6% por año, capitalizable en forma semanal. Tiene un tiempo de un año, un periodo de capitalización de una semana y una frecuencia de M de 52 con base en el estándar de 52 semanas por año. En capítulos anteriores, todas las tasas de interés tenían valores de T y M de un año. Esto significa que las tasas eran efectivas y nominales, en virtud de que se utilizaba la misma unidad de un año. Se acostumbra a expresar la tasa efectiva sobre la misma base de tiempo que el periodo de composición. La tasa efectiva correspondiente por PC se determina mediante la siguiente fórmula. La tasa efectiva por periodo de capitalización es igual al porcentaje de R por periodo de tiempo T dividido entre la frecuencia M, periodos de composición por tiempo. Es igual a R entre M. Tenemos un ejemplo. Suponga que R es igual a 9% anual, compuesto mensualmente. M es igual a 12. Esta ecuación se aplica para obtener la tasa efectiva de 9% entre 12, que es igual a 0,75% mensual, con un periodo de composición mensual. Es importante observar que el cambio del periodo fundamental T no altera el periodo de composición, que en este caso es un mes. Ejemplo 4.1. A continuación se listan las diferentes tasas de préstamos bancarios para 3 proyectos distintos de equipo de generación de electricidad. Determine en cada inciso la tasa efectiva considerando el periodo de composición. A. 9% anual compuesto trimestralmente. Entonces tenemos que R es igual a 9% anual con un periodo de composición trimestral. M es igual a 4. Entonces si aplicamos la fórmula, que es muy sencilla, nos queda que 9% dividido entre 4 es 2.25%. Y esta sería la tasa efectiva por periodo de capitalización. B. 9% anual compuesto mensualmente. Entonces nos quedaría 9% dividido entre 12 y obtenemos una tasa efectiva por periodo de capitalización igual a 0.75%. Ahora, C. 4.5% por 6 meses, compuesto semanalmente. Y nos queda que 4.5% dividido entre 26 nos da 0.173% y esta sería nuestra tasa efectiva por periodo de capitalización. Para las tasas de interés efectivas anuales, el periodo fundamental T será un año y el periodo de composición PC será cualquier periodo menor a un año. Para esta sección se tienen los siguientes literales: la tasa de interés nominal anual R, el número de periodos de capitalización o composición por año M,
la tasa de interés por periodo de composición I, que será igual a R sobre M, y la tasa de interés efectiva anual I sub A. El análisis de las tasas de interés nominal y efectiva es análogo al que se hace en el interés simple y compuesto. Una tasa de interés efectiva en cualquier punto del año capitaliza o incluye la tasa de interés de todos los periodos de composición previos. Esto lleva a la deducción de una fórmula para la tasa de interés efectiva, la cual es semejante a la que se sigue para establecer la relación en un periodo futuro. El valor futuro F al final de un año es el principal P más los intereses acumulados P por I durante el año. Debido a que el interés se puede capitalizar varias veces durante el año, se reemplaza I con la tasa anual efectiva I sub A, quedando entonces la fórmula para F al final del primer año como se muestra. La figura nos muestra cómo la tasa I por PC debe capitalizarse durante todos los M periodos para obtener el efecto total de la capitalización al final del año. Se concluye entonces que F también puede representarse como se muestra. Si se igualan las dos fórmulas conseguidas anteriormente para el valor futuro F, se puede obtener la fórmula para la tasa de interés anual efectiva I sub A. Esta ecuación, que vemos en pantalla, sirve para calcular la tasa de interés anual efectiva para cualquier número de periodos de composición cuando I es la tasa para un periodo de composición. Por otro lado, si la tasa anual efectiva I sub A y la frecuencia de composición M son valores conocidos, entonces podemos evaluar la ecuación y resolverla para I, entonces determinando la tasa de interés por periodo de composición. Es posible, además, determinar la tasa anual nominal R utilizando la definición de I igual a R sobre M. De esta forma, la tasa anual nominal será igual al interés por periodo de capitalización que multiplica el número de periodos de capitalización en un año. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Jackie obtuvo una nueva tarjeta de crédito con el Banco Nacional, MBNA, con una tasa establecida del 18% anual y un periodo de composición mensual. Para un saldo de $1.000 al principio del año, calcula la tasa anual efectiva y el adeudo total al banco MBNA después de un año, tomando en cuenta que no se efectúa ningún pago durante el año. Como hay 12 periodos de composición por año, N será igual a 12, y como R es igual a 18%, se sabe que I será igual a 1.5%. Como el saldo de $1.000 no se reduce en el año, se usa la ecuación como se muestra y la tasa de interés efectiva anual resulta del 19.562%. Con esta información se puede conocer cuánto dinero deberá pagar Jackie al banco a través de la ecuación de F que vimos al inicio de esta sección. F resulta entonces igual a $1.195.62. Jackie pagará 19.562% o $195.62 más los 1.000 del saldo por la utilización del dinero durante el año. En la tabla se utiliza la tasa de 18% anual capitalizada durante diferentes periodos para determinar las tasas de interés anuales efectivas según estos. En cada caso, la tasa de interés del periodo de composición I se aplica M veces durante el año. En esta segunda tabla, podemos ver un resumen de las tasas anuales efectivas para tasas nominales utilizadas muy frecuentemente. En los cálculos se utiliza un total de 52 semanas y 365 días por año. Ejemplo: Joshua trabaja para Watson Bio, una compañía de ingeniería genética de investigación y desarrollo. Él acaba de recibir un bono de $10.000 y desea invertir el dinero para los 5 años siguientes. Joshua vio un ad en el sitio web de MBNA, American Bank, sobre las tasas de interés de los certificados de depósito. Él piensa invertir los $10.000 en un certificado de depósito a 5 años, para la preservación de su capital. En forma alternativa, considera invertir todo en acciones para los 2 años siguientes, en los que estima ganar una tasa efectiva anual del 10%. Una vez haya obtenido este rendimiento mayor por adelantado, entonces se volvería más conservador y colocaría la cantidad total en un certificado de depósito para los 3 años finales. Se pide que el lector ayude a Joshua con lo siguiente. A. Determina el periodo de capitalización para los certificados de depósito a 3 y 5 años, ya que esta información no se muestra en el sitio web.
Obtenga lo tan exacto como sea posible al porcentaje de rendimiento anual redondeado a los 2 decimales. B. Determine la cantidad total que tendrá después de 5 años para las dos opciones que analiza. Solución. Parte A. Se menciona la tasa de interés anual, pero no el periodo de capitalización o la frecuencia. Se sustituyen varios valores de M en la ecuación de la tasa de interés efectiva anual para obtener el valor correspondiente. Se compara entonces con el PRA que se menciona en el sitio web. De los resultados que se aprecian, con un redondeo a 2 decimales para los PRA estimados, se concluye que, pareciera, el banco aplica una capitalización mensual a sus tasas de interés actualmente establecidas. Solución. Parte B. Las dos opciones a analizar son 1. Certificado de depósito a 5 años y 2. 2 años en acciones y después 3 años en un certificado de depósito. Cabe destacar que esta es la opción más riesgosa, ya que el rendimiento sobre las acciones es incierto. Para saber cuál será el valor futuro en la opción 1, debemos utilizar la tasa PRA de 4.45%, ya que esta es la que indica la página. F resultaría $12.432. Para la opción 2, en cambio, debemos utilizar primero una tasa del 10% anual para un periodo de 2 años, que es la tasa efectiva anual para las acciones, y seguidamente de 3.45%, que es la tasa anual efectiva del certificado de depósito por 3 años. El valor a futuro entonces sería $13.396. Es importante destacar que muy probablemente la tasa anual efectiva del certificado de depósito no permanezca en este nivel por más de 2 años. Sin embargo, es la información con la que se cuenta en este momento. Se concluye, o más bien se estima, que con la opción 2 se ganarán $964 más durante los 5 años. Como podemos observar en la sección 4.3, la cual trata de las tasas de interés efectivas para cualquier periodo, en este se pueden presentar los conceptos desde las tasas de interés anual efectiva y nominal, además del periodo de composición, como se puede encontrar PC. Además, es necesario considerar la frecuencia de los pagos o ingresos, es decir, el periodo de transacción de flujo de efectivo. Por sencillez, este recibe el nombre de periodo de pago, PP. Es importante distinguir entre el periodo de composición y el periodo de pago, ya que muchas veces no coinciden. Por ejemplo, si una compañía deposita dinero cada mes en una cuenta que da rendimientos con una tasa de interés nominal de 14% anual, con un periodo de composición semestral, el periodo de pago es de 1 mes, mientras que el periodo de composición es de 6 meses. Para evaluar aquellos flujos de efectivos que se representan con mayor frecuencia que la anual, es decir, PP, que es el periodo de pago, ¿verdad?, es menor a 1 año, en las fórmulas de la ingeniería económica debe utilizarse la tasa de interés efectiva durante la PP. La fórmula de la tasa de interés anual efectiva se generaliza fácilmente para cualquier tasa nominal, sustituyendo la tasa de interés del periodo por R sobre M en la ecuación, y efectivo igual, entre paréntesis, 1 más R sobre M, todo eso elevado a la M, ¿verdad?, menos 1, donde R es la tasa de interés nominal por periodo de pago, M es el número de periodos de composición por periodo de pago, es decir, PC, que es el periodo de composición, se cambia por PP, que es el periodo de pago. La literal I, que se utiliza para representar el interés de efectivo.
Gracias a esta ecuación podemos ver un ejemplo, como se puede ver allí, ¿verdad? Allí en ese caso, ¿verdad? Podemos decir que gracias a esta ecuación es posible tomar una tasa nominal donde R porcentual, anual o cualquier otro periodo, y esta se convierte en una tasa efectiva y para cualquier periodo que se defina como base, el más común de los cuales es el periodo PP. Podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Donde una compañía .com planea invertir dinero en un nuevo fondo de capital riesgoso que actualmente reembolsa 18% anual con un periodo de composición diario. Nos preguntamos, o se realiza esta pregunta, ¿cuál es el valor de la tasa de interés efectiva? A, anual, y B, semestral. Sustituyendo en la fórmula, ya sabiendo que M es 365 y R es 0,18, como he dicho anteriormente en la fórmula, I porcentual efectivo es igual a 1 más R sobre M, todo eso elevado a la M. Es decir, 1 más 0,18 entre 365, todo eso elevado a la 365 menos 1, da un resultado de 0,19716, donde eso se multiplica por 100 para que dé porcentual y da 19,716, ¿verdad? Posterior a esto, volviendo a sustituir, ¿verdad? La M ya sería 182 y R 0,019, que estos valores son cada 6 meses. Se efectúa igualmente la sustitución en la fórmula, ¿verdad? Es decir, y porcentual efectivo cada 6 meses es igual a 1 más 0,09 sobre 1,82, todo eso elevado a 1,82 menos 1, eso da un resultado de 0,09149, que se multiplica por 100 y da 9,149 porcentual. Luego seguimos con la sección 4.4, la cual trata sobre las relaciones de equivalencia, comparación entre la duración del periodo de pago y del periodo de capitalización, entre paréntesis PP versus PC. En estos cálculos de equivalencia con porcentajes altos, la frecuencia de los flujos de efectivo no es igual a la frecuencia de la capitalización. Como nos podemos preguntar, los flujos de efectivo pueden ser mensuales, mientras que la capitalización puede ser anual, trimestral o más frecuente. Se debe considerar que los depósitos realizados en una cuenta de ahorro cada mes, cuyos rendimientos tienen un periodo de capitalización trimestral, la duración del PC es de un trimestre, mientras que la duración del PP es de un mes. Para llevar a cabo correctamente los cálculos de equivalencias, debe ser esencial que se utilice el mismo periodo para el periodo de capitalización y el periodo de pago, y además que en consecuencia la tasa de interés se debe ajustar. Además, las siguientes 3 secciones describen los procedimientos para determinar los valores correctos de I y N, siendo I el interés efectivo y N el número total de periodos. Primero se compara la duración del PP y la duración del PC. Después se identifica la serie de flujos de efectivos con pagos únicos P y F, o con una serie AG mayúscula o G minúscula. Cuando solamente existen pagos únicos, es decir, que no hay periodos de pago PP definidos en sí por los flujos de efectivo, la duración PP
queda definida por el periodo T del enunciado de la tasa de interés. Es decir, que si la tasa es de 8% semestral, compuesto trimestralmente, el PP es en general el PC, es trimestral. Es decir, el PP es mayor al PC. Relaciones de equivalencia. Pagos únicos con periodo de pago mayor o igual al periodo de capitalización. A la hora de tratar exclusivamente de flujos de efectivo de único pago, existen dos formas correctas de determinar I y N para los factores P dado F y F dado P. Primero, el método 1. Es el más fácil de aplicar, ya que las tablas de interés ubicadas en el libro generalmente ofrecen el valor del factor. Primeramente, se determina la tasa de interés efectiva durante el periodo de composición PC, para luego igualar N al número de composición entre P y F. Las relaciones utilizadas para calcular P y F son la ecuación 4.9 y la ecuación 4.10. Ahora el método 2. En primer lugar, se determina la tasa de interés efectiva para el periodo T de la tasa nominal y sea N igual al número total de periodos utilizando el mismo periodo. En cuanto a las fórmulas de P y F, son las mismas del método 1, con la salvedad que el término I% efectividad por T se sustituye por las tasas de interés. Ahora vamos con un ejemplo. Un ingeniero que trabaja como consultor privado realizó depósitos en una cuenta especial para cubrir gastos de viajes no reembolsados. La figura 4.5 muestra el diagrama de flujo de efectivo. Calcule cuánto hay en la cuenta después de 10 años a una tasa de interés de 12% anual, compuesto semestralmente. Como podemos ver, en el diagrama 4.5 se muestra el flujo de efectivo. Vamos con la solución para el método 1. Como primer paso, se utiliza el PC semestral para expresar la tasa efectiva semestral de 6%. Vemos que N es igual a 20 periodos semestrales por cada flujo de efectivo. Entonces utilizamos los valores de la tabla 11 y podemos observar que el valor a futuro por medio de la ecuación 4.10 es $11.634. Ahora seguimos con el método 2. Expresamos la tasa efectiva anual con base en un periodo de composición semestral, donde la tasa de interés anual será igual a 12.36%. Ahora utilizamos la fórmula del factor F dado P y la ecuación 4.10 para así obtener la misma respuesta del método 1, $11.634. Relaciones de equivalencia, series con periodo de pago mayor o igual al periodo de capitalización. Cuando se incluyen gradientes o uniformes en la sucesión de flujo de efectivo, el procedimiento es el mismo que del método 2, antes expuesto, salvo que ahora el periodo de pago queda definido por la frecuencia de los flujos de efectivo. Cabe destacar que existe una aplicación de la siguiente directriz general. Cuando los flujos de efectivo implican una serie y el periodo de pago es igual o mayor que el periodo de capitalización, se hace lo siguiente: se calcula la tasa de interés efectiva I por periodo de pago y se determina N como el número total de periodos de pago. Pero hay que resaltar que al llevar a cabo cálculos de equivalencia para series, solo estos valores de I y N se pueden utilizar en las tablas de interés, las fórmulas de factores y las funciones de hoja de cálculo. En otras palabras, no hay otra manera de obtener la respuesta. En esta tabla se muestran diversas series de flujo de efectivo y tasas de interés, donde N es el número total de periodos e I es la tasa de interés efectiva que se expresa de acuerdo con el mismo periodo que N. A continuación, un ejemplo. El Scott & Weill Health Plan HWHP compró un sistema robotizado de preinscripción de recetas médicas para atender con mayor rapidez y exactitud al paciente, con medicación estable en forma de píldora. Los pacientes tienen problemas crónicos de salud, como diabetes, tiroides y presión alta. Suponga que el sistema de alto volumen tiene un costo de $3 millones de instalación y un costo estimado de $200.000 anuales para materiales, operación, personal y mantenimiento. La vida esperada es de 10 años. Un ingeniero biomédico del HWHP desea calcular el total de ingresos que se requieren por cada periodo semestral para recuperar la inversión, los intereses y los costos anuales. Determine este valor semestral a mano y por computadora, si los fondos están evaluados a 8% anual utilizando dos diferentes periodos de composición. El primero sería 8% anual compuesto semestralmente y el segundo 8% anual compuesto mensualmente. Lo primero que podemos ver del diagrama 4.8
es que muestre los flujos de efectivo con dos diferentes periodos de capitalización. Y también podemos presenciar que durante los 20 periodos semestrales los costos anuales se presentan cada 2 periodos, un periodo sí y un periodo no. Ahora vamos con la solución a mano para la tasa 1. Cabe resaltar que este esquema a mano resulta tedioso ya que se calcula excesivamente el factor P dado F, por lo tanto se recomienda la solución a computadora. Sabemos que el periodo de pago es igual al periodo de capitalización, en ambos es 6 meses. Sabemos que n es igual a 20, entonces se calcula la tasa de interés de periodo semestral dando 4%, ya que el 8% es el anual. Ahora, para P se calcula con el factor P dado F, cuando n es igual a 2, 4, 6, etc. Por lo que los costos son anuales, más no semestrales. Después utilizamos el factor A dado P. Todos los datos se hallan en la tabla 9. Como resultado tenemos que A es igual a $318.778. Ahora veamos qué pasa cuando se calcula el caso de la tasa número 2. El periodo de pago sigue siendo 6 meses, pero ahora el periodo de composición es mensual, por lo tanto sería un mes. En este caso sería PP mayor a PC. Para calcular la tasa efectiva de interés utilizamos la ecuación 4.8, donde I será igual a 4.067%. Y aplicamos el mismo procedimiento, pero esta vez en vez de utilizar las tablas usaremos las fórmulas para los factores requeridos, dando como resultado $320.064. Ahora procederemos con la solución a computadora, donde se harán simultáneamente las tasas 1 y 2. Primero vayamos a Excel. Muy bien, en la parte superior tenemos todos los datos proporcionados por el ejercicio. I, periodo de capitalización, N, periodo de pago en meses y periodo de capitalización en meses. Luego, la M, está calculada por la división del periodo de pago entre el periodo de capitalización. Y de igual manera se hace para la tasa 2. Ahora, para la tasa de interés efectiva por el periodo de pago se calcula como en la solución a mano, donde la tasa 1 sería la tasa anual entre 2 y la tasa 2 se utiliza la ecuación 4.7. En la parte de abajo tenemos los periodos semestrales y el flujo de efectivo en cada periodo. Y con todos estos datos podemos hacer uso de las herramientas de Excel. Para el valor presente se utiliza la función BNA, que se utiliza tanto para egresos como ingresos. Aquí el primer término es la tasa y el segundo término es el flujo de efectivo de los periodos 1 al 20. Y finalmente se le suma la cantidad inicial, que serían $3 millones. Todo como está explicado en este momento en la lámina. Y de la misma manera se utiliza estos datos para la tasa 2, donde cabe resaltar que a ambos se le suma el término B13, ya que esa es la cantidad inicial. Teniendo esto podemos aplicar la otra función pago, donde el primer término es la tasa y el segundo término es el número de periodos y el tercero es el valor inicial, dando como resultado el mismo valor que nos dio en la solución a mano. La solución a mano implica más cálculos y es más susceptible al error que la solución en la hoja de cálculo. Gracias.